Bueno, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy iniciamos nuestra clase a las 7:15 esperando que se conectara a esta clase, pero pues no ha sido posible. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy y daremos inicio. Nuestra agenda del día: salud docente, reflexión, barreras comunicativas e interpretativas en la mejora de la comprensión en los textos, qué técnicas se utilizan para el manejo de la voz, dudas, inquietudes y cierre de nuestra sesión. Como reflexión, solamente el diálogo que implica el pensar crítico es capaz de generarlo. Sin él no hay comunicación y sin esta no hay verdadera educación. Paulo Freire, uno de los teóricos mm, latinoamericanos que habla sobre la educación. Barreras de comunicación, como nuestro tema inicial. Muchas veces, cuando no interpretamos bien el mundo, el entorno y sobre todo todo lo que está rodeándonos, pues también es más difícil poder comprender o interpretar textos, porque el mundo es lo que muchas veces escribimos del mundo, de lo que nos sucede, de lo que somos como seres humanos y de lo que está a nuestro alrededor sucediendo como seres humanos. Entonces, este tema es fundamental porque a veces cuando tenemos esas barreras comunicativas en lo visual, en lo real, a veces no comprendemos también que esas mismas barreras pueden estar en lo escrito, en esa comprensión textual y en esa comprensión escrita de todo lo que vamos a hacer y en esa producción de textos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las barreras de comunicación que hay? Personales, físicas, semánticas y administrativas. Las personales son los estereotipos, el efecto halo, las interferencias, los ruidos, por ejemplo, en las semánticas, el error en la interpretación del código, que eso lo vimos en la primera clase, cómo es el código de las señas, los excesivos trámites burocráticos y todo esto está rodeado a través del mensaje. Entonces, ahí podemos entender que hay unas barreras significativas en nuestra comunicación. Nuestras barreras de la comunicación pues son interferencias que de no aplicar acciones correctivas para evitarlas dificultan la llegada de un mensaje claro, correcto en un proceso comunicativo. Esto mismo sucede en la lectura. Cuando nosotros no leemos de manera correcta y se nos dificulta el uso de ortografía, el mensaje no nos llega correctamente desde lo escrito. Y también cuando no tenemos las bases como la coherencia, la cohesión, como la interpretación de todos los elementos de la comunicación, hacer un correcto proceso de comprensión y producción de textos es muy difícil. Por lo tanto, es todo un eje que va circundante frente a la realidad de lo que vamos a escribir o vamos a producir. Dentro de todo este tema que hemos hablado en la comprensión y producción de textos está la intención comunicativa. Yo cómo interpreto, yo cómo escribo, yo cómo voy a explicar las cosas. Entonces vamos a ver un pequeño video para que por favor lo interpreten ustedes cuando vean la grabación. He decidido dejarte un camino de posits para contarte que la rutina acaba con el amor. Y por eso yo soy de los que escriben poemas para la mujer amada. Porque sé que ya no soy aquel que solo pensaba hacerte daño con la primera que pille, dormir con muchas chicas, ponerme pedo y vomitar y tener dolor de cabeza. Porque ahora quiero sentarme contigo y escuchar esas canciones tuyas que me hacen volver a descubrir la buena música. Ya no soporto mis viejos discos de rock.
Y para poder disfrutar yo, he bajado toda la discografía de Luis Miguel. He comprado un iPod y unos cascos. Y para que no te falte ninguna canción, se la voy a meter entera. Ya verás qué sorpresa. Ya te imagino brincando ese culito que me gusta tanto, para que grite bien alto la vecina de al lado, que tiene esa envidia malsana que te da unos golpes bien fuertes con la escoba cuando haces ruido. Porque no hay tía más tonta en 100 kilómetros. Y tú te mereces los mejores años de mi vida contigo. Y pienso que he malgastado estos posits que expresan lo que intento decirte hace mucho tiempo. Ya me imagino tu cara cuando veas esto. Ya me imagino tu cara cuando veas esto. Estos posits que expresan lo que intento decirte hace mucho tiempo. Que he malgastado los mejores años de mi vida contigo. Y pienso que no hay tía más tonta en 100 kilómetros. Y tú te mereces unos golpes bien fuertes con la escoba cuando hace ruido. Por esa envidia malsana que te da la vecina de al lado, que tiene ese culito que me gusta tanto, para que grite bien alto. Ya verás qué sorpresa, ya te imagino brincando. Se la voy a meter entera. Para que no te falte ninguna canción, he comprado un iPod y unos cascos y he bajado toda la discografía de Luis Miguel para poder disfrutar yo mis viejos discos de rock y volver a descubrir la buena música. Ya no soporto sentarme contigo y escuchar esas canciones tuyas que me hacen vomitar y tener dolor de cabeza. Porque ahora quiero dormir con muchas chicas, ponerme pedo, hacerte daño con la primera que pille. Ya no soy aquel que solo pensaba poemas para la mujer amada, porque sé que la rutina acaba con el amor. Y por eso, yo soy de los que escriben un camino de posits para contarte que he decidido dejarte. Hijo de puta. ¿Quién me podría decir si existe alguna niña que cambiara mi vida? Hoy una botella entre dos, yo no quiero enamorarme, que no sea esta noche. ¿Y tú? ¿Dónde estás tú? Hoy no podremos recordar todo aquello que dijimos, todo lo que hicimos. ¿Y qué más dará si al final solo me quedará un vicio y es estar contigo? ¿Y tú? ¿Dónde estás tú? Bueno, espero les haya gustado el video, es muy chévere porque le aclara a uno como esa es la intención comunicativa. ¿Qué intención comunicativa tú tienes? Hay barreras de comunicación que a veces afectan todo el entorno de lo que queremos decir, de lo que queremos escribir, de cómo lo interpretamos. Entonces, este pequeño video se trata sobre todo de esto.
Vamos a ver nuestras barreras semánticas, en donde el emisor puede emplear las palabras con determinados significados, pero el receptor, por diversos factores, puede interpretarlas de manera distinta o no entenderlas, lo cual influye en una deformación o deficiencia del mensaje. Físicas son las circunstancias que se presentan en el medio ambiente y que impiden una buena comunicación, ruidos, iluminación, distancia, falla o deficiencia de los medios que se utilizan para transmitir el mensaje. Entonces, todo lo que pueda a nivel físico impedir que fluya esa comunicación. Fisiológicas, pues ya son, como lo dice, físicas, ¿no? Son las deficiencias propias de uno, por ejemplo, en las personas mayores o cuando sufren de sordera, de problemas visuales, que son factores frecuentes que entorpecen la comunicación. Por ejemplo, una voz débil, una voz que no tiene bichuda, que no tiene una forma de entender el entorno y hablamos o muy pasito, o ya hablamos demasiado duro, o no tenemos claro lo que vamos a decir, son fisiológicas. Psicológicas representan la situación psicológica en particular del emisor y del receptor de la información, ocasionada a veces pues por agrado o rechazo hacia el receptor o emisor. La deficiencia de información puede deberse también a estados emocionales o prejuicios de lo que se comunica. Las fisiológicas son todas aquellas que resultan de las diferentes formas que tiene el emisor y el receptor de comprender e interpretar las situaciones cotidianas a las que se enfrentan en el transcurso de la vida, como lo ven ahí. Las culturales, como lo expliqué en la primera clase, son a veces también unas que uno cree que no son importantes, pero en realidad es todo, y es que se presentan cuando existen diferencias de conocimiento entre el emisor y el receptor, y por lo tanto esto impide la comprensión de los mensajes, y que tiene que ver con lo cultural. Y acuérdense que la cultura son las creencias, valores, comportamientos que se comparten en un grupo, por ejemplo, un grupo religioso, una nación. La cultura incluye el lenguaje, las costumbres, las creencias acerca de las funciones que desempeñan las personas y las relaciones entre ellas. Todo esto tiene que ver en nuestra comprensión e interpretación del mundo, de nuestra realidad, de lo que somos y de lo que estamos comprendiendo para transmitirlo, ya sea a nivel oral como a nivel escrito. El emisor son como unos tips. Puede llegar a tener la falta de claridad, ausencia de empatía con el receptor, asumir actitudes que bloquean y ser inoportunos. El receptor puede tener falta de atención, percepción errónea, evaluación prematura, falta de empatía con el emisor. Y en la transmisión de esa comunicación de ese mensaje puede haber ruidos en el ambiente, interferencias, falta de contexto, pueden haber intermediarios que afecten y un canal inadecuado. Otros tips es enviar mensajes claros, comprensibles, que se adecúen a las posibilidades del receptor, utilizar siempre expresiones que faciliten la comunicación y evitar las que la obstruyen, mantener la congruencia entre el lenguaje verbal y el no verbal. Siempre utilizar una retroalimentación para verificar la comprensión adecuada. En nuestro caso de la comprensión escrita, uno de los grandes secretos también cuando escribimos es intentar dejar un tiempo sin leer ese escrito o unos 10 minutos, 20 minutos y luego volverlo a leer para ver que nuestra mente esté un poco más en blanco y poder entender en qué fallamos, si fallamos en coherencia, si fallamos en interpretación, si fallamos en ortografía, si fallamos en ideas conectivas. Entonces, todo eso es importante. El limitar siempre los ruidos y las interferencias cuando estemos escribiendo y cuando estemos hablando, queramos hablar y vemos que hay ruidos, pues uno siempre tiene que intentar que el mensaje sea claro, evitar los prejuicios, tratar de dejarlos a un lado. Uno siempre tiene que no prejuiciarse ante algo, porque a veces, ay, voy a escribir un cuento, ay, pero ¿será que sí? ¿Será que no se burlan de mí? Entonces hago un prejuicio de lo que puede llegar a suceder y esto es malo porque limita nuestra libertad de escritura. Controlar las emociones que puedan perjudicar las comunicaciones. Asumir siempre una actitud de empatía con el interlocutor y ponerse en el lugar del otro. Escuchar de esa escucha activa, ¿no? Con atención. Aclarar las diferencias en las percepciones. Entonces, es vital todo esto. Mira, la imagen es muy clara. Si ustedes se fijan en esta imagen, uno puede ver un 6, otro puede ver un 9. Sí, entonces es la interpretación que le demos a las circunstancias y a nuestro entorno. Bueno, vamos a ver el ensayo.
La definición y las características en la estructura y los ejemplos. Para mí es vital poder interpretar el ensayo como algo que vamos a ver no solamente en la universidad como profesionales, sino esto es algo para toda la vida. En realidad, en la realización de ensayos y de estructuras textuales es demasiado importante como profesionales en este momento porque debemos saberlo. Quizá muchos ya han hecho ensayos, quizás algunos no lo han empezado a hacer, pero es importantísimo que podamos entenderlo para que de aquí al final de nuestras vidas siempre esté claro qué es el ensayo, porque la verdad es fundamental en nuestra vida. A veces nos toca, a veces no, pero bueno, vamos a ver. El ensayo aquí, pues iba a ponerlos a ustedes a leer, a que podamos entender este tema, porque es fácil, pero hay que tenerlo claro. El ensayo y sus características. ¿Qué es el ensayo? Pues según la RAE, 2001, habla que es un escrito en el cual un autor desarrolla sus ideas. En la literatura es una composición escrita en prosa, generalmente breve y en el cual se expone la interpretación personal sobre un tema. Pero aquí hay algo, ¿no? Y es que siempre debemos estar sustentados en un desarrollo claro, contextual y sustentado sobre todo, y que sea hilado de una manera ideal, ¿sí? Entonces, pilas con esto. Hay unas clases de ensayo. Está el filosófico o reflexivo que desarrolla temas éticos o morales. Está el crítico que enjuicia hechos e ideas históricas, literarias, artísticas, sociológicos. Su modalidad más conocida es el ensayo de crítica literaria. Descriptivo porque se utiliza para concretar temas científicos y sobre los fenómenos de la naturaleza. Poético desarrolla temas de fantasía, imaginación, etcétera. Personal o familiar es el escrito que nos revela el carácter y la personalidad del autor. Características fundamentales del ensayo, uno de los géneros más modernos y más utilizados actualmente. Puede contener reflexiones, comentarios, experiencias personales, opiniones críticas. El contenido es muy variado, puede tratar sobre temas de literatura, filosofía, arte, ciencia, política, entre miles, ¿no? El autor puede exponer sus ideas religiosas, filosóficas, morales, estéticas o literarias. En la mayoría de los casos tiene lista de referencias utilizada. La estructura y la organización del ensayo debe estar organizado en párrafos. Generalmente no se necesita incluir subtítulos, pero para mí los subtítulos en el ensayo son fundamentales porque es desarrollar temáticas argumentadas de tu idea principal o de tu idea inicial en el primer párrafo. Entonces, cuando tú lo subtitulas, es mucho más claro, mucho más específico el desarrollo de las temáticas en el ensayo. Se desarrollan las ideas, los temas o se contestan las preguntas asignadas por él o el profesor o la persona que te encarga el ensayo, ¿sí? De manera seguida. Las partes del ensayo, bueno, dice nota, no se escriben las palabras introducción, desarrollo, conclusión, eso no va. Simplemente tú vas desglosando el ensayo desde la temática propia de la cual tienes que desarrollarlo. Entonces, la introducción, entonces, donde se explican los temas, se indica al lector el asunto a tratar, puede explicar cómo se llevará a cabo la investigación y bajo qué parámetros, ¿no? El desarrollo pues incluye las ideas del autor, temas o contestaciones a preguntas o guías suministradas por el profesor y se escribirá en un párrafo aparte. Ese desarrollo también tiene que tener ampliación, que sería lo ideal. Para mí la ampliación temática es fundamental porque también es sustentar de manera mucho más ampliada las temáticas. Entonces tú coges datos, tú coges estadísticas, tú coges fundamentos muy serios que hacen que el ensayo sea creíble, que el ensayo sea rico en la información que uno está escribiendo. Al comenzar un párrafo nuevo se debe empezar con oraciones de transición para dar coherencia y entrelazar las ideas. Conclusión, expresa la aportación final del escritor, es el cierre del ensayo. Recomendaciones finales. Elija el punto de vista que desea desarrollar en el escrito. Organice un esquema preliminar con la idea principal o las ideas secundarias que va a desarrollar. Conteje los signos gramaticales de su escrito. Cite todas las fuentes que utiliza para evitar el plagio. Es fundamental. Identifique el vocabulario relacionado con el tema. Pueden ser los criterios que se investigará, como el amor, la violencia, la patria, la política, la naturaleza, los animales, todo. Mantenga un estilo personal, su identidad personal frente a lo que usted escribe. Por eso cuando uno le dice a la IA, hágame esto, pues usted está perdiendo ese esquema de identidad propia
y lo está haciendo la máquina y la máquina te lo hace, pero tú cómo lo estás desarrollando, dónde está quedando tus conectores neurológicos, dónde está quedando tu creatividad, dónde te estás retando a ti mismo a ser mejor. Cuando te lo pongan a hacer en vivo sin necesidad de la IA, te vas a quedar X. Utilice conectores para unir ideas o párrafos. Siempre les he dicho y les recuerdo acá. Los conectores lógicos son fundamentales para nuestro desarrollo verbal, oral, para nuestra presentación pública, para nuestra presentación escrita es fundamental porque esto enriquece nuestro vocabulario, enriquece la forma en cómo interpretamos todo y asimismo es más fácil poder tener un contexto profesional, un contexto personal, individual para expresarnos. Conectores. Yo les digo, en Internet hay muchos conectores que pueden descargar en PDF y irlos estudiando. Eso se lo tienen que aprender. Cuando ustedes aprenden, les mejora todo. Temporales como más tarde, al poco tiempo. Espaciales como detrás, junto a. De ordenación a continuación, por último. De razonamiento lógico como por siguiente, no obstante, en conclusión. Esos son los conectores lógicos. Escriba ideas siempre claras, interesantes y pertinentes al escrito que se está redactando. Antes de entregar su escrito, permita que otra persona lo lea, a ver qué le parece. Vuelva a revisarlo por última vez. Ensayistas importantes dentro de América Latina, sobre todo pues de habla hispana, está Eugenio María de Hostos de Puerto Rico, Arcadio Quiñones de Puerto Rico, José Martí de Cuba, José Ortega y Gasset de España, Miguel de Montaigne de Francia y Octavio Paz de México. Ejemplo de ensayos, aquí lo pueden ver, El Día de América, pueden ver El Americano Feo y un Americano Lindo, también podemos ver Vida y Obra de María Teresa Babín, y así, ustedes pueden buscar por internet, les va a dar el quiz y la plataforma, ustedes ya saben que todo está activado. Les voy a mostrar la plataforma de nuevo para hacerles un recorderis frente a la realidad. Entonces, de lo que ustedes a veces me piden a mí, ¿sí? Entonces, acá les muestro de nuevo. Ustedes entran a su curso y van a encontrar en su curso pues todo el proceso. Para algunos les queda muy difícil, pero pues yo por correo estoy intentando explicarles, pero ustedes mismos acá les dejo los puntos positivos cuando estemos calificando este corte, segundo corte ingreso, y reviso quién del curso lo realizó. Pueden poner su nombre y el nombre de la materia y con gusto les doy el punto positivo. Esto se puso hoy en donde hay una inscripción para que participen en Piensas Divergente, Enciéndete. Les dejé una historia para que por favor la lean y la reflexionen. Dentro de Bienvenidos, pues ustedes ya pueden ver, acá está la información. En el tema corte 1 pueden encontrar los temas del ACA y aquí va a haber un ejemplo del desarrollo temático. ¿Qué se dijo desde el comienzo? Aquí podrás escoger el tema, un proyecto de curso. En cada corte se entrega un avance de la idea planteada y puedes poner uno o los temas que ustedes deseen. ¿Qué es lo que van a hacer acá? Pues escogen el tema que hay acá y lo desarrollan en un planteamiento en el primer y segundo corte. Entonces, por ejemplo, voy a escoger comunicación no verbal. Entonces, voy a plantear qué puedo profundizar de ese tema. Voy a escoger que la comunicación no verbal es importante porque quiero desarrollar este punto por las expresiones corporales y explico. Deseo hacer al final del tercer corte un podcast que hable sobre la comunicación no verbal. Voy a hacer una cartilla, voy a hacer una revista, voy a hacer un video expositivo, voy a hacer una presentación de un gráfico. Ya es la creatividad que ustedes manejen frente a esta tarea del curso. En el tema 2, como pueden ver, estaba lo del primer corte, características del cuento, que era realizar un cuento. Ya casi acabamos el segundo corte, aquí de una práctica del primer corte. Empezamos el segundo corte, que es este. Aquí está el material de apoyo, el quiz y el avance del ACA, que es un planteamiento en PDF, lo hacen en Word y lo presentan con normas APA y con todo gusto pues lo envían en PDF. ¿Listo? El tema del segundo corte
está el ensayo, tienen que estructurar un ensayo que se los acabo de explicar y está el parcial 2. Este segundo corte se cierra el 2 de noviembre. Entonces, pilas con eso, chicos. Y empezamos el tercer corte. Aquí está el parcial y quiz 3 y aquí está el análisis de texto de la selfie y la masturbación. Es un taller. Aquí está, ustedes ingresan a la selfie de la masturbación y aquí abajo está el documento anexo que pueden descargar para subirlo. ¿Listo? Entonces, ese es el tema del tercer corte, pero acá les voy a mostrar. Creo que les dejé otra carpetica en donde, bueno, aquí está el proyecto ACA, que ya deben de subir terminado en el tercer corte, que es la realización de lo que les dije al comienzo. O sea, ustedes cogen el tema y simplemente lo realizan. Y aquí tienen que desarrollar la autoevaluación, coevaluación, evalúa tu entorno y revisar los recursos finales. Y eso es todo, chicos. Hasta aquí, pues espero que se encuentren muy bien. Doy por terminada la clase y que estén siempre felices. Un abrazo, cualquier cosa con gusto para atenderlos. Que estén muy bien.